Dios les bendiga, iglesia, en esta hermosa tarde. Felicito a todos los papás que están aquí presentes, a los que no están, pero son parte de nuestra iglesia. Y también agradezco a Dios la vida de mi padre, un hombre que me llevaría mucho tiempo para describirlo, pero un hombre de Dios, un hombre que nos ha sabido impulsar. Es tanto el ejemplo, la fuerza que hoy estamos aquí pastoreando, estamos aquí en el camino, estamos aquí en el ministerio, no por imposición, sino por el deseo, el ejemplo que un día hemos recibido. Y cuando damos un buen ejemplo, vamos a decir a los hijos, desean hacerlo. Así que le damos gracias a Dios. Gracias, papá, te amo mucho, lo sabes. Y una bendición para todos los papás que están aquí en esta hora. Amén. Puede cerrar sus ojos, por favor, un momento y decirle: Dios, gracias por tu palabra, gracias por tu presencia, gracias por tu espíritu. Recibo la palabra, guardo la palabra y obedeceré la palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden ocupar sus lugares. Hace 15 días comencé una serie llamada Generación Obed-Edom. ¿Alguien recuerda ese sermón? Generación Obed-Edom. Hablamos sobre David. David llevaba el arca. Se andaba cayendo el arca del carruaje. Un hombre quiso detenerlo, puso la mano y se murió. Y alguien preguntará: pastor, pero si hizo algo bueno. Pero, pastor, se supone que no iba a permitir que el arca cayera. ¿Cómo iba a caer? Dice la Biblia que Dios se enfureció. Y yo les dije que el que pone las reglas es Dios. En la vida cristiana el que pone las reglas es Dios. Yo no voy a vivir el cristianismo como yo quiera, como yo me imagino, como alguien me dijo. No, las reglas ya están aquí. Y Dios les había dicho claramente quiénes eran los únicos que podían tocar el arca. Amén. Y eran los sumos sacerdotes y los levitas. El error fue de David de haber puesto a dos personas a guiar el carruaje que ni eran sumo sacerdote y levita. Si hubiera ido un levita y hubiera detenido el arca, nada hubiera pasado. Pero Dios pone las reglas. Y eso es lo primero que tendremos que entender como iglesia. Quien pone las reglas para la salvación y para la vida cristiana y lo que agrada a Dios es Dios mismo. Para eso hay que leer la palabra. Después seguimos hablando sobre que David se sintió tan triste y por lo que había sucedido que le dio miedo, y no era un temor reverente, sino le dio un temor, un terror, y dijo: si yo me llevo el arca, no vaya a ser que yo también me muera o una de mi familia. Y nadie se quería llevar el arca, pero hubo un hombre llamado Obed-Edom que dijo: yo sí la quiero. Yo sí quiero que la presencia de Dios vaya a mi casa. Yo sí deseo. Y entonces dice la Biblia que todo el tiempo en que el arca estuvo en la casa de Obed-Edom, su casa, su familia y todo lo que tenía fue bendecido por Dios. Hoy necesitamos una generación que desee, que anhele la gloria de Dios en casa. Una generación que anhele, que desee la presencia de Dios en la vida. Porque sí es cierto, hasta el día de hoy Israel tiene un arca donde reposa la presencia de Dios. La Biblia enseña en el Nuevo Testamento que su cuerpo y mi cuerpo, su mente, mi mente, su corazón, el mío, son el arca que guarda la presencia de Dios. Por eso tenemos que cuidar esta arca, porque soy depositario de la misma gloria de Dios. Siguiendo con la serie Generación Obed-Edom. Generación Obed-Edom es la generación que anhela y desea la presencia de Dios. Hoy voy a hablar un tema, el segundo tema, que se llama, o lo he titulado, el negociador. El negociador. Hollywood nos han puesto muchas películas que hablan sobre los negociadores. Pero la Biblia también tiene a muchos hombres y mujeres expertos en negociar. Hoy vamos a leer Biblia, así que téngala ahí a la mano para poderla leer. Y quiero mostrarles algunos ejemplos de hombres y mujeres negociadores. Pero antes quiero hablar algo que estaba meditando esta mañana. A mí me asombra mi hijo Ian.
Ahí donde lo ven, es un niño muy audaz. Un niño que yo sé que Dios le ha dado un ministerio muy poderoso. Puedo ver cómo es atrevido en muchas cosas. Es un niño que no tiene límites. Y para Dios es algo muy interesante, alguien que no tenga límites. Y él es un experto. Descubrí en él que él tiene una habilidad asombrosa para negociar. Para negociar. Es un niño negociante. Y al principio él me decía: papá, cómprame esto. Y yo le decía: hijo, está muy caro. Es muy caro. Bueno. Pero fue entendiendo la técnica que un día me dijo: papá, cómprame este dulce o este chocolate. Él quería un chocolate. Él siempre anhela un chocolate que es más pequeño, pero a comparación de otros chocolates es más caro. Entonces un día lo llevé a la tienda y mi hijo me dijo: papá, ¿me compras este chocolate? Y agarró uno más grande. Y le dije: no, hijo, está muy grande, está muy caro. Y me dijo: bueno, entonces cómprame este que es más chico y más barato. Y entonces en mi mente no lo entendí y le dije: sí, cómpralo, y lo llevó. Al final de cuentas, después pensando, me di cuenta que el chocolate que le compré era el que quería. Pero es tan su habilidad de negociar que dijo: si mi papá se va a bajar, entonces me voy a ir más arriba, para que entonces cuando yo le diga entonces quiero este, me diga quiero este y me lo compre. Pero al final de cuentas era el que quería. Eso es negociar. Eso es tener la habilidad para hacer un intercambio en una negociación, para tener un fin. Muchos de los creyentes tenemos la oportunidad de negociar con Dios, pero no lo hacemos o no estamos en la posición para hacerlo. En este sermón usted se va a dar cuenta de muchas cosas, del por qué a veces oramos y no recibimos nada. El por qué deseamos y podemos tener años en el evangelio, pero no recibimos, y vemos a los otros y decimos: ¿por qué aquella persona sí tiene? ¿Por qué aquella persona sí recibe? ¿Por qué parece que Dios sí lo escucha a él? ¿Y por qué yo le pido y no tengo? Porque no hemos aprendido a negociar, número 1, y 2, no estamos en la posición para hacerlo. El primer personaje se llamó Abraham. Abraham tuvo 2 momentos de negociación con Dios. Génesis capítulo 15, verso del 1 al 5. Dios le dice a Abraham en una visión y le dice: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón va a ser sobremaneramente grande. Hasta ahí Dios habló. Diga conmigo: hasta ahí Dios habló. Le dijo: no temas. Recuerde que lo sacó de su tierra y de su parentela y le dice: no temas, Abraham, yo seré tu escudo, tu protección, y todo lo que tú hagas y tengas será sobremaneramente grande. Hasta ahí llegó, no había más. Pero entra un hombre negociador. Dios no le estaba hablando de descendencias, Dios le estaba hablando de protegerlo. Pero había un deseo en el corazón de Abraham, que era tener un hijo. Y aprovechó que la presencia de Dios estaba ahí. Y entonces mire lo que le dice en el verso 2. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me vas a dar, siendo así que ando sin hijos, y el mayordomo de mi casa es el Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, hijos, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él la palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te va a heredar. Y luego lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo:
así será tu descendencia. Qué tremendo es el negociador. Dios le dijo, voy a ser tu escudo, te voy a proteger y todo lo que hagas va a estar muy bien. Y dijo, aquí voy a aprovechar, no tengo hijo. Y le aventó la negociación y le dijo, ¿cómo? ¿Qué me vas a dar? Si el deseo de mi corazón es tener un hijo y no puedo. Y mira que el que me va a heredar es un hijo de un esclavo, es el único que haya nacido ahí. Y el Señor entendió la negociación y le dijo, no, te voy a prometer que el que te va a heredar no es él. El que te va a heredar es un hijo que yo te voy a dar. No solamente Abraham negoció en ese momento, sino también cuando Dios puso en mirada destruir a Sodoma y Gomorra. Génesis capítulo 18, versículo 17 en adelante, me llama mucho la atención. Verso 17 del capítulo 18, miren qué hermoso dice. Miren cómo Dios da a conocer lo que va a suceder a quienes son capaces de negociar con él. Verso 17, y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Es decir, ¿a poco voy a hacer algo sin que Abraham lo sepa? Él es Dios, Él no tiene que decirnos nada, pero Él tiene un trato especial con los que le buscan. Él no tiene por qué decirnos lo que va a hacer porque Él es soberano, pero Él tiene un trato especial con los que desean su gloria. Y dijo, ¿acaso voy a hacer algo sin que Abraham lo sepa? Y entonces le dice, voy a destruir a Sodoma y Gomorra. Y aquí entra la negociación de Abraham. Verso 23. Y se acordó Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Qué tremendo. Le dijo, voy a destruir esta ciudad que está en pecado. Y se acordó Abraham y le dice a Dios, ¿acaso Dios vas a destruir también al que te adora, al justo, con el impío? Y le dijo el Señor, no. Y entonces viene la negociación. Si hubiera 50 justos, destruirías a Sodoma. Y él le dijo, no, por amor a esos 50, pero no los encontró. Bueno, si hubiera 40, pero no los encontró. Si hubiera 30 y empezó a bajar. Y llega un momento donde va y le dice, Señor, mi Señor no se enoje conmigo, pero si hubiera 20, por amor a esos 20, no lo destruirá. Y no los encontró. Estuvo pensando y regresó y le dijo, pero no se enoje mi Señor otra vez, si hubiere 10. Y el Señor dijo, por amor a esos 10, no los voy a destruir. Muchos teólogos dicen que realmente nomás era la familia de él, que eran pocos, y Lot, su sobrino, no completaba ni los 10. Algunos teólogos dicen que si él hubiera bajado, Dios no hubiera destruido a Sodoma. Cuando ya no hubo negociación, el Señor le ordenó y le dijo, bueno, sal tu familia, saca tu familia y saca la familia de tu sobrino, que no volteen para atrás. Y usted ya conoce lo que sucedió. Pero había un espíritu de negociar. Señor, si hay esto, entonces, ¿qué puede pasar? Otro hombre que negoció con Dios era Jacob, un hombre que era terrible, era engañador. Ustedes conocen cómo le robó la bendición del primero a su hermano Esaú, Jacob. Y usted conoce todas las peripecias que tuvo que pasar cuando huyó y luego se quiso casar con la que él amaba y le dieron a la mayor y tuvo que trabajar otros 7 años para poder ganarse, y luego salió de pleito con el suegro y tuvo que huir, y luego su hermano lo andaba buscando para matar. Era un problema el que traía encima Jacob. Pero llegó el momento donde se topó, diga conmigo, se topó con la presencia de Dios. Se topó con el mismo Señor, porque dice la Biblia que era el ángel de Jehová. Y el ángel de Jehová no es otra cosa o no es otra persona más que Jesús mismo. Y se encontró con él
Génesis capítulo 32, verso 24 al 30 está la cita, y dice que empezó a luchar. En una lucha hay golpes. No se empujaron, se agarraron, se abrazaban, había codazos, había golpes, había de todo. ¿Por qué? Porque el ángel se quería ir y Jacob no lo quería soltar. ¿Y por qué no lo quería soltar? Porque sabía quién era ese ángel, porque sabía que su bendición y el fin de todas sus tormentas estaba allí en ese ángel, que no era otra persona más que Cristo mismo. Y luchó, y el ángel le dijo: déjame, suéltame, porque va a empezar a amanecer y yo tengo que irme. Y él le dijo: no te voy a soltar. Ahí viene la negociación. La única manera de soltarte es que tú me bendigas. Si no, no hay trato, no te suelto. Ahora yo me pongo a pensar, si un ángel es poderoso, Jesús mismo es poderoso, ¿creen que no se podía zafar de un humano? Díganme, ¿creen que no se podía zafar? Hay una canción que canta el hermano Montaner, que es La Gloria de Dios, y me gusta mucho. Yo juego mucho con mi hijo Ian a la pelota, al fútbol, y yo tengo más fuerza en mi pie para pegarle al balón. Y lo digo porque no está, por estar arriba. Si no me oye, me van a decir: te dejabas. Pero me gana, me dejo ganar, me dejo que no le pego a la pelota, que no tengo fuerza, que no me puedo agachar, que él la mete. Y entra corriendo diciéndole a su mamá: le gané a mi papá. La verdad es que me dejé ganar. ¿Saben que a veces Dios así actúa con nosotros? Dice esa canción: nos deja ganar. Hace como que no puede, pero con Job forcejeado, y el Señor decía: que Job, hombre, me voy a dejar como que no me puedo soltar porque quiero que negocie conmigo. Y él le dijo: no te voy a soltar hasta que tú me bendigas. Y el ángel así amarrado le dijo: ¿cómo te llamas? ¿Cómo sabía el ángel dónde estaba el problema? Es que el Señor todo lo sabe. Muchos creyentes no reciben lo que necesitan porque negocian mal. Él espera que tú lo hagas de acuerdo a la necesidad. Escuche lo que le voy a decir. La Biblia dice que a veces no recibimos porque pedimos mal. El pedir mal, hermano, no está en lo que decimos, sino el pedir mal es que el Señor sabe que hay una necesidad más importante y nosotros pedimos por otras cosas que realmente no son necesarias. ¿Sí me expliqué? El Señor está en ese momento queriendo la salvación de tu familia y tú estás pidiendo por otra cosa. Quieren hacer esa negociación por otra cosa. Y el Señor dice: no, vas mal. Hay otra cosa con la que yo quiero negociar contigo y necesitas comprenderlo. Y él le dijo: tu nombre, ¿cómo te llamas? Jacob, usurpador, mentiroso. Y le dijo: ya no te llamarás así, te llamarás Israel. Y dice que en ese momento, cuando le dice el nombre, el ángel le mete un golpe sobre su cadera y lo suelta y se va. La expresión de Jacob al final, cuando adora, lo que ha sucedido es: porque ha liberado mi alma. Muchos pasamos por momentos difíciles y nos vamos a mantener así, con esa situación en nuestra vida, en nuestras mentes, en nuestras emociones. Porque cuando tenemos la oportunidad de toparnos con la presencia de Dios, como hoy, cada vez que usted viene a este lugar, usted tiene un encuentro personal con la presencia de Dios. Pero no entendemos el proceso del por qué estamos aquí. El domingo en la oración yo le dije a los hermanos que vinieron que oráramos, estuvimos orando por la iglesia. Porque el Señor me ha hecho sentir en mi corazón que muchos miembros de nuestra iglesia necesitan ser renovados, necesitan ser restaurados y refrescados con la presencia real del Espíritu Santo. Al no hacerlo,
convertimos todo lo que hacemos para Dios en una simple rutina que no produce. Y todo lo que no produce está muerto. La ley de la vida natural es producir. La ley de la vida espiritual es producir. El número 3 es Moisés. Moisés hizo una defensa del pueblo. El pueblo, mientras Moisés iba al Sinaí, el pueblo empezó a hacer su becerro de oro. Usted conoce la historia, está en Éxodo capítulo 32. El Señor se enfureció y miren la manera en que hace una negociación Moisés con Dios. Verso número 7. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo, qué tremendo es Dios, ya no le dice mi pueblo. ¿Se acuerdan cuando le habló a Moisés? Cuando se le apareció en una llama, en una zarza, ¿se acuerdan? Cuando lo manda a llamar y le dice: es que he oído el clamor de mi pueblo. Dios, al momento de sacarlo, dijo mi pueblo, pero ahora Dios está enfurecido por la cabeza dura del pueblo, y ahora ya no se refiere a él como su pueblo. Le dice a Moisés: tu pueblo, que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido. Se ha corrompido. Fíjense, viene la negociación. El Señor le dijo: lo voy a destruir. Entonces, verso 11, Moisés oró en presencia de Jehová. Otra vez ahí está la presencia. Y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste? Primero Dios le dijo: tú sacaste, Moisés. Y ahora Moisés le dice: no, yo no lo saqué, tú lo sacaste de tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte. ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para rodearlos, raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac, de Israel, tus siervos, a los cuales juraste por ti mismo y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de la cual he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer contra su pueblo. Qué tremendo es negociar. El Señor dijo: voy a quitar a este pueblo. Él le dijo: no, primero no es mi pueblo, es el tuyo. Tú lo sacaste, yo no lo saqué. Tú me mandaste a sacarlo. ¿Qué van a decir los egipcios? Que para eso nos sacaste, para morir aquí en el desierto. ¿Qué van a decir los enemigos? Se van a burlar y van a decir que para eso nos sacaste. Acuérdate de Abraham, de Isaac. Empezó a hablar de los hombres de fe, que tú prometiste una tierra y ahora tú nos dijiste que nos ibas a dar una tierra y nos vas a matar sin entrar ahí. Y el Señor se arrepintió, dice la Biblia, del mal que haría. Un hombre en la brecha, un hombre que entiende cuál es la prioridad de negociar con Dios, el ponerse en la brecha. El Antiguo Testamento, en uno de los textos dice: busqué quien se pusiese en la brecha y hiciese vallado, pero no encontré, por tanto la destrucción es inminente. Muchas familias están viviendo lo peor de Dios, de la vida. Muchas familias están viviendo situaciones difíciles porque no han aprendido a ponerse en la brecha para negociar con Dios. No fue la única vez que Moisés negoció con Dios. Capítulo 33, allá adelantito, verso del 12 en adelante. Dios sigue un poco molesto con toda esta situación y le dice:
te voy a mandar a un ángel para que te guíe y guíe al pueblo. Y él le dijo, no, yo no quiero un ángel, yo quiero que tu presencia vaya conmigo. Yo no quiero un ángel, yo te quiero a ti. Y miren, él se pone, usted se lee del verso 12 al 23, él le dice, si quieres raerlos de la tierra, o sea, si quieres quitarlos de la tierra, cuando Dios le dice, los voy a destruir, él le dijo, apártate tú y te haré otro pueblo. Ahora, en esa conversación, él no se hace a un lado, Moisés, se mete en el problema y dices, bueno, si nos quieres quitar a todos, bueno. Y el Señor le responde, no, yo voy a quitar al que yo quiera. Y después le dice, voy a mandar a mi ángel. Y él dice, no, yo no quiero un ángel, yo te quiero a ti. Y el Señor le dice, mi presencia irá contigo y te dará descanso. Y le contesta a Moisés, si tu presencia no va conmigo, mejor no me saques de este lugar. Qué tremendo es aprender a negociar. Otro de los que me encanta cómo negociaba esto era David. David era experto, por eso era conforme al corazón de Dios y por eso no había nada que Dios le pudiera negar. En una ocasión le mandaron ciertas cartas como se hacían en la antigüedad los ejércitos enemigos. Y le empezaron a decir a David, te vamos a destruir tu pueblo, vamos a tomar a tus hijos, vamos a tomar a tus hijas, vamos a tomar tu ganado, los animales, tu reino, los vamos a deshacer. Eran amenazas escritas y no era cualquier amenaza porque eran muchos los ejércitos. David tenía sus valientes. Los valientes de David, según la historia, dicen por ahí que eran zurditos, que eran expertos en lanzar piedras con la honda. Así que cuando el ejército, los valientes de David empezaban a girar la honda, era que iban a poner la piedra donde ellos querían. David tenía un excelente ejército, pero él no confiaba en su ejército, tanto que escribe, unos confían en caballos, otros confían en esto, pero él, a pesar de tener un ejército excelente, como hasta el día de hoy lo tiene Israel, él confiaba en Dios. Él no fue y le dijo a sus comandantes, prepárense. Él fue primero con Dios. Y miren la manera de tratar con Dios. Va con Dios y le dice, Dios, mira lo que dicen de ti. No le habían dicho nada de Dios, le habían dicho a él. Lo habían insultado a él. Y él dijo, mira Señor lo que dicen contra ti. Eso es lo que piensan de ti. Dicen que eres esto, que eres aquello, que van a hacer esto contigo, con esto, con esto, con esto. Y a pesar de que era él al que se lo estaban diciendo, él sabía a quién le pertenecía. Así que si me están diciendo a mí, yo voy a meter a mi dueño en la ecuación y ese dueño es Dios. Es como cuando dicen, si se meten conmigo, se meten con Dios. Y empezaba a decirle, Señor, mira, y yo te pido, qué tremendo era David, yo te pido que desciendas y los destruyas, que le rompa los dientes. Esas eran las expresiones de David. Que los deshagas, que no dejes a uno vivo, que los despedaces, porque te están burlando de ti. Y no era contra Dios, era contra David. Pero David sabía cómo negociar con Dios. Y yo me imagino que Dios, cuando empezaba a escuchar a David, cuando iba con esa negociación, yo me imagino a Dios que levantándose los puños. ¿Qué pasa cuando alguien hace esto? Díganme, ¿qué pasa? ¿Qué piensa cuando alguien hace esto? ¿Hace? Bien. A ver, David, ¿quién dijiste que era? ¿Quién está hablando contra mí? Y dice la Biblia que descendía Dios y los despedazaba. Era una matazón terrible, tanto que caían piedras del cielo, de todo
de todo, y David se gozaba y danzaba. Él no se manchaba las manos ni con tierra, porque sabía que si negociaba con Dios, la guerra era de Dios, no de él. Muchas veces los enemigos nos pasan por encima, nos pisotean, nos golpean. Solo se oyen los quejidos de los cristianos diciendo: Dios, ¿por qué no me ayudaste? Y el Señor diciendo: porque no negocias conmigo, porque no buscas mi presencia. Hablaré de los últimos antes de entrar a un punto esencial. Los apóstoles fueron expertos negociadores. La Biblia dice que los agarraron a Pedro y a Juan por predicar a Cristo. Los golpearon, los amenazaron, volvieron a predicar y los volvieron a agarrar y los querían matar. Pero había un hombre llamado Gamaliel, que era un hombre erudito en la Torah, en la palabra. Y dicen: a ver, en otro tiempo se levantaron grupos igual que ellos, que decían tener la verdad, dijo Gamaliel, pero no prevalecieron. Los grupos se vinieron abajo. Si el movimiento que traen estos hombres es de Dios, no es de Dios, se va a desvanecer como todos los demás. Pero si es de Dios, va a permanecer. Y si permanece y nosotros los matamos, entonces vamos a estar enfrentándonos nosotros mismos contra Dios. Esa es la expresión de un hombre sabio llamado Gamaliel, el maestro de los maestros, de los sumos sacerdotes o de los fariseos. Así que tuvieron miedo cuando dijo Gamaliel esto y los dejaron libres, pero dice que los golpearon antes de dejarlos libres y los volvieron a amenazar. ¿Qué pasaría si en esta vida alguien nos amenaza por predicar el evangelio? ¿Qué pasaría si alguien de ustedes fuera a la macroplaza, repartiera folletos y llegara alguien y te dijera, encañonándote: si lo vuelves a hacer, te mato? Muchos nos iríamos a casa, nos esconderíamos, nos daría miedo hasta volver a pisar la macroplaza. Jesús dijo: el que ame más su vida la va a perder, pero el que ponga su vida la va a ganar. ¿Qué harías tú? Teniendo en mente el texto que dice que si negamos a Jesús en esta tierra, Él nos va a negar delante de su Padre y de sus santos ángeles. Y el negarnos prácticamente es la pérdida de la salvación, no entrar al cielo. Los apóstoles venían con este conflicto, pero no se escondieron, no se amedrentaron. Diga conmigo: negociaron con Dios. Hechos, capítulo 4. Verso 29 al 31. Ellos empiezan a orar. Todos pensaban que estaban muertos. La iglesia estaba llorando. De pronto tocan a la puerta, abren la puerta y se dan cuenta que venían los dos golpeados, todos tal vez con sangre, pero aparecieron vivos. Y ellos empezaron a contar todo lo que había sucedido y cómo los habían dejado ir libres, pero también lo que les habían dicho. Y entonces, ¿cuál fue la primera opción? Orar. Se juntaron todos. Y ellos, los apóstoles golpeados, fueron los que dirigieron la oración. Y miren el ritmo de la oración. Vamos a irnos a la mitad de la oración, verso 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Aquí viene la negociación. Concede a tus siervos que con todo denuedo, hay otra versión que dice que con todo el poder, hablen tu palabra, mientras tú extiendes tu mano para que se hagan sanidades, milagros,
señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con poder la palabra de Dios. ¡Qué tremendo! Señor, es que me dio miedo, me voy a esconder. Señor, no. Vamos a negociar contigo, Señor. No nos vamos a amedrentar. Nosotros vamos a hablar tu palabra con poder. No nos vamos a callar. Pero que te pedimos en la negociación que cuando nosotros hablemos, tu presencia se haga presente y haga señales, maravillas, prodigios, milagros. La consecuencia de que al Señor le agradó esta negociación es que cuando terminaron de orar, su presencia del Espíritu se hizo presente y literalmente el lugar tembló y fueron llenos del Espíritu Santo. No nos vamos a amedrentar. Esa es nuestra parte, Señor. Pero tu parte que sea que tu misma gloria se haga presente cuando pongamos nuestras manos. Cuando hablemos sea un impacto al corazón del que nos escuche. Y tanto era así que miles de personas miraban milagros poderosos de parte de Dios. Y el número de la iglesia crecía. Entonces, pastor, para negociar con Dios nada más debo hincarme y decir, bueno, yo hago esto y tú haces esto. No, no es así de simple ni de fácil. Hay 3 características esenciales para un negociador. Si alguien quiere, al inicio dije que no todos están en la posición para negociar con Dios. Amén. No cualquiera negocia con Él. No cualquiera se le da la oportunidad de parte de Dios de ponerse frente a Él. Moisés, dice la Biblia, que cuando lo buscaba, hablaba cara a cara con Él. Hay 3 características que Dios permite en un hombre para que se pueda acercar a Él y tener una negociación. Todos los que yo les mencioné, Abraham, Jacob, Moisés, David, los apóstoles y muchos más que dejé fuera, tenían estas 3 características. Por eso tuvieron esa oportunidad de negociar con Dios. Número 1, la primera característica de un hombre que negocia con Dios es un hombre o una mujer apasionados por la presencia de Dios. Ninguna persona que le cueste buscar a Dios, que tenga otras prioridades, que no sea buscar a Dios, no podrá negociar con Él. Si a mí no me interesa la presencia de Dios, no importa que llore en un momento difícil. Una persona me dijo, cuando yo era pastor en Saltillo, cuando éramos pastor, mi esposo y yo en Saltillo, una persona dijo, pastor, pero si ya le lloré a Dios, y yo le dije, cada cuando le llora al Señor. Se quedó callada y le dije, ese silencio me dice que nada más le llora cuando necesita algo o tiene un apuro. Porque nuestras lágrimas creemos que solo es en el momento que necesitamos por el dolor o para querer impresionar a Dios. ¿Cada cuándo buscamos a Dios? Cuando el agua nos llega hasta el cuello y ya no podemos más. Ahora sí nos acordamos que hay un Dios. Me acuerdo que hay que ir con fulana, con mi amigo, con mi amiga, que hay que comer, que hay que ir a cenar, que hay que ir a un lugar, hay que hacer esto, hay que trabajar, hay que echarle ganas y vivir la vida social. Pero no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para leer la palabra, no tengo tiempo para ir a la iglesia. Y así pretendo pararme frente a Él y negociar.
Dios sabe quién le busca de verdad. Dios sabe quién está interesado en Él y quién no. Dios sabe quién se acerca a Él con confianza y con un corazón sincero, con una humildad sincera. Él sabe, Él lo discierne todo. Él se acuerda, nuestro Dios es tan santo que Él se acuerda lo que ofrendaste hace 3 años. Y recuerda con qué actitud lo hiciste. Dice la Biblia que cuando entremos a orar en lo secreto, dice el Padre que ve, no dice que escucha. Si tú estás pensando que Dios pone atención en lo que dices, no. Y te voy a decir por qué. Porque antes de que hablas la boca, Él ya lo sabe. Él pone atención en tu actitud. Lo que ve en lo secreto. Él lo sabe todo. Yo tengo que apasionarme por su presencia. Yo tengo que vivir su presencia. La vida cristiana es de producción. Y lo único que produce en nuestra vida es el Espíritu Santo. Mientras yo más me acerque a Dios, más voy a producir. Jesús dijo, fuera de mí nada podréis hacer. Jesús dijo en San Juan 15, yo soy la vid verdadera y ustedes son los pámpanos. Y los pámpanos llevan fruto y van a dar mucho fruto si están en mí, pero si no permanecen en mí, entonces nada van a producir. Usted y yo necesitamos más oración. Deberíamos de poner un eslogan que dijera más, porque el que quiere más no es una persona que se conforma. Yo voy a luchar para que el Señor me dé un don mejor que el que Dios me dio. Dijo Pablo, busquen los mejores dones. ¿Eso qué quiere decir? Que en Dios siempre hay un más. Si ahorita Dios te bendijo con algo, busca un más. No te conformes con lo que ahora tienes. Dios ya te bautizó con hablar en otras lenguas. Busca otro bautismo. Porque Dios va regenerando las lenguas, las va transformando, las va cambiando. Que si tienes 15 minutos de oración, duplícalo y vete a media hora. Y después 45, y cuando llegue el momento no te vas a dar cuenta y vas a estar orando y orando y orando. Porque mientras más cerca estamos de Dios, más vamos a producir de Dios. Dios es como nosotros. Mientras más cerca estés de Él, más afecto vamos a tener. Abraham estaba tan cerca de Dios que le decía mi amigo, el amigo. Tenemos que tener una relación con Dios. No una relación de palabras, una relación verdadera. En el inicio de Crece este miércoles pasado, el pastor dijo en el escrito que cómo sabemos que vamos creciendo en Dios. ¿Cuál es la primera característica o la primer fruto que nos hace entender que vamos creciendo en Dios? Lo primero, creer en Jesucristo nos entra y creer en sus promesas. Pero el primer fruto que experimentamos al llegar a Cristo es el amor. El amor. Tú puedes hacer lo que quieras. Puedes hablar lenguas, puedes predicar como yo, puedo ser líder de alabanza, dijo el Señor. Dice el apóstol Pablo, ¿de qué me sirve hablar lenguas humanas? ¿De qué me sirve ayudar al pobre, al necesitado, si no tengo amor? Vengo a ser como un metal que resuena, punto. ¿Cómo un creyente sabe que realmente está en el camino de Dios? Cuando el amor se desborda por todos lados. El amor hacia Dios y el amor hacia el prójimo. Eso solo sucede cuando estamos en la presencia de Dios.
Este viernes ya tuvimos nuestro primer servicio de oración. Éramos 6. Nos falta usted. Usted debería estar aquí en la oración. Eso es buscar la presencia de Dios. Necesitamos una velada de oración. ¿Cuántos vendrían a una velada de oración? Levante la mano. Donde busquemos la presencia de Dios. La segunda característica, adoradores. Todos ellos fueron adoradores. Ahora, voy a decir algunas cosas sobre la adoración. La adoración, número 1, la adoración revela lo que realmente hay en nosotros. La adoración revela, desnuda lo que realmente hay en nosotros. No es cantar por cantar. No es tocar por tocar. La adoración va más allá. La adoración revela realmente lo que hay en mi mente, en mi corazón. 2, la adoración ministra a Dios. Ese es el problema de muchos grupos de alabanza. Dios bendiga al grupo de alabanza de nuestra iglesia. Porque si algo hemos aprendido es saber a quién vamos a ministrar. Durante el ministerio he tocado con muchos grupos de alabanza y me ha dado Dios la oportunidad de formar muchos grupos de alabanza en muchos lugares. Y muchos se desesperan y dicen, ¿por qué estamos tocando y la gente no siente? Y le digo, el problema es que nosotros no tocamos para la gente. Cuando el grupo de alabanza canta, no canta para la gente. Nuestra misión es ministrar a Dios y llevarlo a usted a que ministre a Dios. El resultado de la administración es que el Señor se agrada, desciende y nos toca a todos. Nosotros no cantamos para usted. Nosotros cantamos y ministramos a Dios. Y la adoración es eso, ministrar a Dios. La adoración es eso, llegar al corazón de Dios. La adoración es una acción que debo producir. Escuche, todo lo que es de Dios, diga conmigo, todo lo que es de Dios se debe producir. Lo que es de pecado, lo llevo nato. Dice la Biblia, obras de la carne, fruto del Espíritu. Amén. Las obras de la carne son algo con las que ya nacimos, mi hermano. Por eso usted y yo estamos más inclinados a lo malo que a lo bueno. Por eso lo malo se aprende más rápido que lo bueno. Porque la obra de la carne es algo con el que ya nací. Algo que viene en el paquete de mi cuerpo, de mi vida. Pero el fruto de Dios es algo que no lo produce mi cuerpo ni con el que nací. Eso lo produce la presencia de Dios en nuestra vida. Así que la adoración no es algo nato mío, porque no lo voy a producir. Porque lo que menos quiere mi cuerpo es adorar. Hay gente que llega a la iglesia con las manos cansadas y no las puede ni levantar. Llegamos tan cansados de nuestro cuerpo que no podemos ni hincarnos. Que cuando empezamos a leer la Biblia empezamos a bostezar. Pero si estamos viendo la tele, un programa, el bostezo se va y despertamos. Porque todo lo que tiene que ver con Dios nos va a pesar, porque es algo que tengo que producir. Por eso es una acción la adoración que yo tengo que producir. Tanto era así que David le dijo a su alma: alma mía, bendice a Jehová. Produce. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Porque Él es el que perdona todas tus... Es David diciéndole a su espíritu: produce. Porque el pecado nos mantiene sin producir. Así que en la adoración, por eso entendemos que hay mucha gente que batalla con adorar a Dios, en entrar en esa libertad, porque su vida no ha podido producir esa libertad. Y escúchelo bien, iglesia, porque nos interesa que usted entre en esa libertad.
Si usted tiene problemas para adorar a Dios, entonces hay esclavitud que usted en el nombre de Jesús tiene que soltar. Y tiene que permitir que el Hijo de Dios lo haga libre. Porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Porque la adoración es algo que yo produzco. Es más, yo lo dije hace un momento mientras ministraba, levante sus manos, ¿se acuerda que lo dije? Es más, yo debería evitar decir levante su mano por inercia. Si usted es adorador, sabe que yo no necesito decirle que levante las manos. Usted al momento de venir, usted levanta las manos. Yo no tengo que decirle, hermanos, aplaudan, porque a eso hemos venido, a adorar el nombre del Señor. Pero lo hacemos por inercia. Yo tengo que producir adoración. Dígale a la persona que está a su lado, aprende a producir adoración. Esfuérzate por producir adoración. Escuche esto último de este punto. La adoración que trasciende, entendamos por trascender aquella que tiene un impacto que se ve reflejado, es la que cuesta. La adoración que trasciende es la que cuesta. ¿Sabe usted que Satanás ha puesto muchos pensamientos diabólicos en nuestra vida, en nuestra mente, que parecen buenos pero no lo son? El creyente, muchos creyentes han entrado en el mover de decir, bueno, yo no tengo que hacer esto, Dios me lo tiene que dar. No, Dios no está obligado a darme nada. No, es que si yo busco a Dios, Él me lo tiene que dar. No, espérenme, tranquilos. Él es Dios. Las reglas las pone Él. Y creemos que todo en Dios tiene que ser gratis. Aquel que entiende que es adorar sabe que la verdadera oración cuesta. ¿Saben por qué Dios lo bendijo tanto? ¿Saben por qué David era conforme al corazón de Dios? ¿Saben por qué David era un hombre negociador y por qué a Dios le gustaba negociar con él? Porque todo lo que hacía David le costaba. Quítese esa mentalidad que Satanás nos quiere, porque Satanás sabe que Dios no nos puede bendecir mientras no entendamos el proceso. David llegó el arca y David estaba dormido en su palacio lujoso, lleno de oro, con servidores por todos lados, y estaba acostado David y de pronto se para y dice, no es posible que yo esté durmiendo en un palacio y la presencia de Dios, que era el arca, y la presencia de Dios esté en una tienda afuera de campaña. Voy a construir un altar, un lugar, un santuario para poner la presencia de Dios. Y inmediatamente se le vino a la mente, hay un terreno, en la Biblia le llaman eras. Hay un terreno que vi, dijo David, que me encantó para poner ese santuario. Le pertenece a un hombre y voy a ir a hablar con él. Llegó el rey, imagínense que el rey vaya y te busque, te visite. Dice la Biblia que cuando este hombre lo vio, dice que se arrodilló ante él y le dijo, mira, quiero construir el templo para Dios. Y vi un terreno que es tuyo, me dijeron. Así que te lo quiero comprar. Aquel hombre dijo, Señor, si es para Dios y es petición del rey, agárrelo. No se lo vendo, se lo dono, se lo regalo. Agárrelo. Muchos de nosotros, si no es que todos, incluyendo a mí, diríamos, gloria a Dios, qué lindo es del Señor.
Él nos regala, me va a regalar esto, me regaló aquello, gloria a Dios, porque miren cómo el Señor movió corazones. Miren la perspectiva de David conforme a esto. Vaya a Primera de Crónicas, ya vamos terminando. Capítulo 21. Primera de Crónicas 21, verso 24. Entonces el rey David le dijo a Ornan, no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es suyo, ni sacrificaré holocausto, que es adoración, que no me cueste. Oh. Te lo regalo, agárralo, construye. Dijo, no tomaré de Jehová lo que es suyo, ni haré una adoración que no me cueste. Te voy a dar 600 siclos de oro por el terreno, ese es el precio justo, pero a mi Dios no le voy a andar regateando nada. Él se lo merece, se lo pago. La adoración tiene que costar. ¿Quién dijo que era gratis? El Señor mira con agrado cuando usted viene a la casa del Señor, porque le costó gasolina. Le costó que le echara un poquito más de gasolina para venir a la casa de Dios. Tal vez le costó dejar a alguien ahí en casa, le costó. Todo lo que es para Dios nos debe de costar. Si no estamos dispuestos a pagar, entonces dice el Señor, no hay negociación. Tú quieres negociar conmigo, que te cueste. ¿Qué estás dispuesto a soltar? ¿Quieres negociar conmigo? ¿Qué vas a hacer tú? Así negocia Dios. Tenemos dos opciones, iglesia: seguir con las mismas calamidades y necesidades hasta morir, o entrar en una posición de negociar con Dios y que todas las cosas cambien. Solo en su presencia puede haber negociación. Y número 3, obediencia. Tres características que hay en todos los negociadores de Dios: alguien que buscó su presencia, alguien que es adorador y alguien que fue obediente. Escuchen esto: Abraham tuvo su hijo Isaac, el hijo del pacto, de la promesa, de la negociación, nació, creció, y llega el momento en que Dios dice, ok, viene mi segunda parte para la bendición de Abraham. Miren, Dios siempre está pensando en darnos cosas mejores, siempre. Una vez una persona me dijo, ¿y por qué no me la manda el Señor? Porque no nomás es así. Yo pienso que Él se ha quedado con tantas cosas mejores que tenían nuestro nombre, pero no fuimos capaces de atraerlo. No fuimos capaces. Y dijo, ahora viene la segunda parte, pero para eso necesito volver a negociar con Abraham. Ya le di un hijo, pero ahora quiero hacerlo padre de muchas naciones. Pero para eso necesito negociar, y para negociar necesito entrar en un proceso con él. Y entonces le habla y le dice a Abraham, vamos a entrar en una negociación. Yo te voy a bendecir como tú no tienes idea, pero en tu parte necesito que me sacrifiques a tu hijo. Escuche esto:
¿Cómo va el Señor tocando en la prueba cada parte de la vida de él? Le toca la parte emocional, porque le dice: tu único hijo, al que amas, al que amas. Dios no te va a pedir lo que te sobra. Dios no te va a pedir lo que no te cuesta. Dios no te va a pedir lo que para ti no tiene importancia. Dios te va a exigir lo que realmente para ti es más importante. Porque si estás dispuesto a dejar lo más importante por Él, entonces Él puede hacer contigo lo que Él quiera. ¿Oyó lo que dije? Cuando usted trae su ofrenda al Señor, saca el pesito más chiquito que trae o saca de lo mejor. Cuando uno va al restaurante, hasta a uno le da gusto. Mira, no me diga que no, hermanos, porque somos humanos, al menos que nada más yo lo haga. Pero cuando traemos dinero y vamos a un restaurante y estamos sentados en el restaurante y la gente viéndonos porque están comiendo, pero todos como quiera ven para todos lados, ¿verdad? Sobre todo cuando te traen el plato, todos los de otra mesa ven a ver qué pediste tú. Y estamos todos viendo así. Y cuando te toca pagar y viene el mesero y te dice: la cuenta es tal. Cuando uno no trae mucho dinero, está temblando en ese momento y no sabe cómo hacerle. Pero cuando uno trae dinero, por eso fue ese restaurante caro. Díganme si no nos da gusto que vean cuando abrimos la cartera y sacamos el de 500. Yo he visto gente, escúcheme, que saca el dinero. Va a pagar uno de 500, pero saca el bonche. No necesita sacar uno. Pero cuando uno trae dinero, aquel ya se le hace. Hasta le hace como mi abuelo, así, para ver si no se va otro. Dice uno, dice dos. Ya no más falta que nos pongan, miren. Qué padre sería así, que cuando viniera la ofrenda hiciera eso. Que cuando viniera la ofrenda, a ver, con gusto, a ver, ahí voy, que vean que yo voy a dar de lo mejor para mi Señor. Ahí les va. Y llega la ofrenda y todos así agachados, así. Acá, hermanos, he visto, todo se mira allá atrás. Hermanos acá con la cartera entre las piernas. Las hermanas casi metidas en la bolsa, así. Dios, mira qué capacidad tenemos. Si tú das como debes de dar, Dios te va a bendecir. Dice un amigo de nosotros, de papá y mío, que una vez fue a Corea, a la iglesia de Pong Yogi Cho, y dice que cuando llegó el momento de la ofrenda, él estaba con puro coreano, y dice que el coreano que estaba a un lado sacó ¿cómo le dicen? Un cheque. Sacó el cheque y lo empezó a llenar y él lo estaba viendo. Y si yo estaba parado frente a él, así de un lado de él, y dice que voy viendo y que va poniendo $5,000. Y yo iba a sacar una ofrenda de $10. Y luego volteó para el otro y el otro estaba poniendo en otro cheque $1,700. Puro hombre bendecido, dice: ahí he dado la ofrenda más grande en mi vida, $100. Porque imagínense todos ofrendando así y él con sus $10. Mire, hermano, usted puede pensar tantas cosas y en su necesidad, pero en todo el mundo hay necesidad. Nada más que ellos han sabido cómo ser bendecidos. Y nosotros tenemos que aprender dónde está la bendición de Dios. Y la bendición viene cuando hay una obediencia sin cuestionamientos. El Señor te va a decir: ¿quieres que te bendiga esta semana? Dame lo que más te cuesta. Mi pregunta es: ¿está dispuesto a dárselo? Ya no oí tantos amenes. ¿Sabe cuál es el pecado que la iglesia experimenta hoy en día? Que ahora todo lo razonamos y todo lo cuestionamos. Escuche, cuando a Abraham le están diciendo: dame a tu único hijo, al que amas, lo único que tienes, tu heredero, sangre de tu sangre.
por el que luchaste tanto tiempo, dámelo y me lo vas a sacrificar. Lea la historia que está en Génesis 22, ahí en casa. Le dice, sacrifícamelo. En ningún lado de la escritura usted va a ver que diga, y Abraham le dijo, Señor, ¿por qué? Ni siquiera le dijo, Señor, mira, dame 3 semanas para pensarlo. Dame 2 años para ver qué podemos hacer. Deja que mi hijo crezca, que se case y tenga hijos para que entonces me genere y entonces ya te lo sacrifico. No le dijo eso. Lea el texto. Dice, al siguiente día, por la mañana, se preparó. Es decir, la orden de Dios fue, sacrifícame a tu hijo. No le dijo cuándo. Él dijo, mañana mismo. Si es tu orden, mañana, lo más rápido posible. Se llevó al hijo, cargó leña, cargó todo. El hijo le dijo, ¿a quién vamos a sacrificar? Hijo, el Señor proveerá. Y le dice a sus siervos, vamos a subir a adorar y regresaremos. El sacrificio de lo que más cuesta era adoración. Te hablo como siervo de Dios y estoy parado en el lugar más santo, santísimo. Pero yo te voy a decir algo con todo el temor al Señor. Si tú no estás en la posición de sacrificar lo que más te duele, cada vez que te acerques al Señor, el Señor te va a hacer a un lado. Porque no estás en la posición de pedir algo que tú no has dado. Es que Dios es amor, sí. Pero el amor de Dios tiene algo que se llama corrección. Y Dios al que ama corrige. Y también detiene su mano para bendecir. Porque aunque también es amor, también es juicio y justicia. Tal vez lo que tú necesitas, tal vez hay sanidad que tú necesitas. Y el Señor dice, negocia. Tal vez está la salvación de tus hijos. Dice el Señor, negocia. Tal vez está que tu negocio crezca y sea más grande. Y tal vez tú dices, así estoy bien. No. Alguien que ama al Señor tiene una visión más grande siempre. Negocia. Tú quieres ver la bendición de Dios en tu casa. Negocia con Él. Pero asegúrate que antes de pararte frente a Él, haya sido alguien que ha buscado la presencia, que ha sido obediente a la palabra y que es adorador. En esta semana mi esposa y yo y mi familia hemos entrado en una negociación tremenda con Dios. Y sé que vamos a ver lo que Dios tiene para nosotros. Pero en mi casa ha habido adoración, ha habido una búsqueda del Espíritu. Toda la familia junta. Porque yo sí quiero la presencia de Dios. Porque sí yo decido ser bendecido de parte de Dios. Yo no sé si usted lo quiere hacer, pero si usted quiere hacer esto, entonces póngase de pie, por favor. Cierre sus ojos. Adore al Señor. Tal vez has comprendido el por qué muchas cosas no han llegado. No hay nada que Dios no pueda darte. Le dio un hijo a un hombre que tenía 100 años y que tenía una esposa de 90 y que era estéril. No te preocupes si Dios lo puede hacer, porque Él lo puede hacer. Mejor preocúpate por ser adorador. Preocúpate por buscar su presencia donde te encuentres y aquí en este lugar. Preocúpate por adorar.
por obedecer la palabra. Y cuando lo empieces a hacer, llegará el punto donde te toparás con la gloria de Dios. Te toparás con la misma presencia. Y esa va a ser la oportunidad para decirle: Señor, esto es lo que deseo. Vamos a negociar. Hoy el Señor te hace la pregunta: ¿qué estás dispuesto o dispuesta a dejar, a sacrificar por su presencia y su gloria? No permitas que Satanás te desvíe del verdadero propósito y del verdadero camino con pensamientos que son diabólicos, que parecen pensamientos que son buenos, con pensamientos que parecen que vienen de Dios, pero no aparecen ni en la Biblia. Y todo lo que no está en la Biblia no viene de Dios. El Señor tiene pensamientos mejores para ti y para tu familia. El Señor siempre ha deseado, ha anhelado darte lo mejor y que disfrutes lo mejor. Pero hasta el día de hoy el Señor sigue hablando y diciendo: he buscado a alguien que se ponga en la brecha y haga vallado para interceder, para negociar ante mi presencia, pero no he encontrado. Tú y yo podemos detener muchas cosas que Satanás quiere hacer en contra. Tú y yo podemos detener muchos planes satánicos que vienen en camino y tal vez no nos hemos dado cuenta. Porque Satanás siempre pensará en destruir. Pero cuando tú haces una negociación con Dios, te das cuenta que Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Y esa es la vida que tú puedes tener y adquirir. Busca su presencia. Levanta tus manos ahí donde estás. Hazlo con libertad, que no te pese. Tal vez llegas cansado del trabajo, empieza a sacrificar cansancio. Tal vez alguien necesita ser renovado. Alguien necesita ser refrescado por el Espíritu. Alguien necesita ser refrescado por su Espíritu. Siente ahogarse, siente que algo anda mal. Se siente como deshidratado espiritualmente y necesita esa agua viva. Levante su mano en el nombre de Jesús. Yo pido, Espíritu Santo, que vengas. Y vengas con él como ese manantial de vida. Que refresques, que renueves nuestro espíritu, nuestra alma. Que toda aquella vida, Señor, que ha caído en monotonía, que ha caído en una pasividad, en un conformismo, hoy despierte a ti y podamos ver el Dios poderoso que está a nuestro favor, que pelea por nosotros y que desea abrir los cielos a nuestro favor. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Anhelamos tu presencia. Puede abrir sus labios y decirle al Espíritu: anhelo tu presencia, deseo tu presencia. Y decirle como David, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, por tu presencia el alma mía. Mi alma tiene sed, sed del Dios vivo. Ahí donde está, dígale: Señor, te necesito. Eres mi necesidad. Eres mi urgencia. Te necesito en mi vida. Trae, Espíritu Santo, en mí producir adoración, el producir obediencia. Sé que mi carne luchará contra eso, pero tu Espíritu me hace fuerte, tu Espíritu me da fortaleza. Y yo sé que voy a producir adoración y voy a producir obediencia aún en medio de la necesidad. En el nombre de Jesús. Si alguien está pasando por un proceso, hoy el Señor está contigo. Hoy el Señor
Te dice: no temas, yo te ayudo. Hoy el Señor te dice que no desmayes, porque Él es tu guardador. Negocia con Él. Levanta tus manos, sigue con tus manos arriba, todos. Alguien necesita negociar con Dios en este momento. El Señor no quiere esperar más. El Señor dice: este es el momento. Pero en las negociaciones hay algo que te toca entregar o que estás dispuesto a hacer. Los apóstoles dijeron: nosotros vamos a seguir predicando a pesar de las amenazas. No nos vamos a tener, Señor. Pero tu parte es que cuando prediquemos, tú exhibas tu gloria. ¿Qué estás dispuesto a hacer por Dios para que Él haga algo por ti? Más tiempo de oración, más tiempo en la lectura, un compromiso con un ministerio en tu iglesia, algo que has dejado de hacer para Dios. Ahora es el momento de hacerlo. Tú dile: Señor, tú sabes mi necesidad. Tú sabes lo que he pasado, lo estoy pasando. Tú sabes cuál es mi deseo. Alguien está esperando tal vez libertad en su vida, salvación para su familia, sanidad para su cuerpo. Este es el momento que empieces a negociar con Dios y le digas: Señor, aquí estoy. Yo estoy dispuesta a hacer esto y lo voy a cumplir en obediencia. Y mientras yo lo hago, tú encárgate de lo que yo necesito. Tú exhibe tu gloria sobre mi vida, sobre mi familia. Tú haz milagros y señales sobre mi casa, sobre mi vida, sobre mi iglesia. Pero empieza a negociar, porque el Señor tiene la respuesta. Él solo espera a alguien que se ponga en la brecha e intercede. Él solo espera a un hombre y una mujer que se paren y empiecen a negociar con Él. En el nombre de Jesús, hazlo. Este es el momento, este es el instante. En el nombre de Jesús, el Señor lo ha tomado en cuenta. Ahora Él espera que cumplas tu parte, porque Él es fiel en cumplir la suya. Él no te va a fallar ni te va a defraudar. Esfuérzate en cumplir. Esfuérzate en buscar su gloria. Esfuérzate en producir adoración. Esfuérzate en producir obediencia. En el nombre de Cristo Jesús. Al Señor sea toda la gloria por siempre. Amén y amén.